Lección número 5, ejercicio número 12. تأمل المثال لاسم المفعول المصوغ من الفعل الناقص الواوي. Analiza el مثال, el ejemplo, لاسم المفعول. Y ya hemos aprendido qué significa el ism al-maf'ul. El ism al-maf'ul, dijimos anteriormente, que era el resultado del que hace la acción del verbo, donde está afectado, ya realizada la acción. Entonces del verbo se toma el que hace la acción y donde recae la acción del mismo verbo. Entonces vamos a ver aquí el ism al-maf'ul del tipo de verbo al-fi'l an-naqis. Y al-fi'l an-naqis dijimos que era el que termina con waw, ya o alef. De las tres letras del verbo, un verbo de tres letras, la letra final es waw o ya o alef. En este caso, en el tiempo presente, termina con waw. Vean aquí la letra waw del verbo naqis en el tiempo presente. Thumma akmil, luego completa an-naqis, lo faltante. Empezamos, vamos a ver el ism al-maf'ul del verbo da'a. Da'a termina en alef mamduda, cerrada, y su presente es yad'u. Da'a es el verbo invitar, huwa yad'u, él invita. Aquí tenemos el verbo da'a en pasado y luego a la izquierda el verbo da'a en presente. Da'a yad'u, pronuncien la letra ain. Da'a, da'a, yad'u, ain dhamma, u, yad'u. Da'a yad'u, yad'u. Y en forma pasiva el verbo da'a se dice du'iya, du'iya, du'iya. Esa es la forma pasada, la forma pasiva, perdón, del verbo da'a. Da'a du'iya. O sea, quiere decir fue invitado. Entonces, habíamos dicho que el que hace la acción del verbo da'a, que es el ismul fa'il, sigue el patrón fa'il, es el da'i, da'in, ¿verdad? Es el da'i. Lo vimos aquí en la clase anterior. Lo tenemos por acá, del verbo da'a. Vean acá, da'a. Y el ismul fa'il, que hace la acción se le dice da'in, da'in. Y con el artículo se le dice ad-da'i, ad-da'i, ain. Da'in, da'i, quiere decir da'in es el que invita. Ad-da'i, el que invita. Y el invitado, ¿verdad? Da'i, el invitado, entonces sería, el que invita es da'i. Vamos a ponerlo aquí, da'in es el que invita. Y el invitado sería el ismul maf'ul, que es lo que estamos viendo, del verbo da'a, sería mad'un, mad'un. Entonces, al mad'u, entonces vamos a leer mad, el ain con la u, mad'u, y el waw, mad'un, mad'un. Entonces, man huwa el mad'u, el invitado. El invitado. Ad-da'i, el que invita. Al-mad'u, el invitado. Entonces esto sería el ismo al-maf'ul. Y para los que quieran complementar, asluhu, ya que aquí está en su abreviación, vean cómo tenemos el patrón maf'ul, maf, que es mad, y el ain con la u, y el waw, mad'u, al final una waw, mad'uun, mad'uun, aquí entonces se abrevia con mad'uun, mad'uun, y aquí mad'uun, prolongando el sonido de esta waw. Aquí se
abrevia y decimos mad'uun, mad'uun, sin prolongar el sonido de esta waw que tenemos aquí. Entonces el invitado se le dice mad'uun, mad'u. Al mad'u es el invitado. Vamos con el verbo tala, tala, que es el verbo recitar. Tala, yatlu, yatlu, que es huwa tala al-Qur'an, ¿verdad? Él recita el Corán. Huwa yatlu al-Qur'an, él recita el Corán. Y su forma pasiva es tulia, tulia, recitan. Quiere decir que el que hace la acción es talin, talin. Talin es el que hace la acción. Ta y el lam con doble i. Talin. Y si le agregamos el artículo, atali, con el ya sin la doble i. Atali, ¿verdad? El que recita. También atali se le dice el siguiente. Yo no sé si tiene alguna conexión, habría que fijarse bien, porque hemos visto que dice atali, es el siguiente, también se le dice atali. Entonces, vamos siguiendo el patrón que tenemos arriba. Vamos a buscar el ismul maf'ul, que sería lo recitado. ¿Verdad? Si este es el que recita, lo que recitó se le llama, siguiendo el mismo patrón, la mim con la a, ma, y la ta con sukun, mat, el lam con la u, matlu, y el waw. Matlu, matluun, matluun, matluun. Al matlu, matlu es lo recitado. Rujiya, rujiya, rujiya es la forma pasiva del verbo raya, raya, que es el verbo de tener esperanza. Y en presente es yarju, raya, yarju, en presente, huwa yarju, él espera tal cosa, de esperanza. Y dijimos que el que hace la acción, el ismul fa'il es rajin, rajin, que es la persona que tiene esperanza. ¿Y qué es dónde es la acción, dónde recae la acción del fa'il? El maf'ul, la esperanza es sobre el marju, mar, el jim y el waw, marju, al marjun, al marju, que es lo esperanzado, ¿verdad? Donde puso su esperanza en algo. Entonces sería a marju, marju. Una de las cosas para conocer el ismul fa'il, el ismul maf'ul de los verbos es que tanto el ismul fa'il y el ismul maf'ul pueden considerarse el ismul fa'il como un sujeto, un sustantivo. Y el ismul maf'ul, este que estamos viendo ahorita, puede considerarse como un sustantivo y como un adjetivo también. Luego lo veremos en los ejemplos con las oraciones. Entonces, el número 13, ثلاثة عشر, تأمل المثال, analiza el ejemplo. الاسم المصوغ من الفعل الناقص الياي. Entonces tenemos el ism المفعول المصوغ من الفعل الناقص الياي. Ahora tenemos الناقص الياي, اليائي, que es el que termina con una ya al final en su tiempo presente. Bana y apni, la mayoría de estos que terminan con ya es porque en su tiempo pasado tienen una alef abierta. Las que terminan en u es porque tienen una alef cerrada. Vamos entonces al verbo bana.
En su forma pasiva es bunia, 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 que es construido. El verbo en tiempo pasado, bana, que significa construir. Es el verbo construir. Y en presente de tercera persona singular masculino, yapni, bana, yapni. Construyó, construye. Bana, yapni. Y el que construye, habíamos dicho que era el constructor, se le dice banin, banin. Es el ismul fa'il, banin, constructor. Y lo construido se le dice mabniyun, mabniyun. Vamos a escribirlo aquí, mab, el nun con la i, mabni y el ya, mabniyun, mabniyun, mabniyun. Es construido, lo construido. Mabniyun. El asl, para quien quiere aportar a su conocimiento, quiere decir que aquí está abreviado. El asl, el origen es mabnuyun, mabnuyun. Se abrevia aquí para la pronunciación más abreviada y decimos mabniyu. Mabni, si quitamos la W del final al detenernos ahí en la norma de detenerse del waqf, en la lectura decimos mabni, quitando la W porque nos detenemos ahí. Mabni, construido. Entonces ahí tenemos el ismo, el maf'ul del verbo bana, yabni, mabni. Ahora el verbo quliya, quliya, que es el verbo en forma pasiva del verbo freír, fríe. Quliya al-bayd, quliyat al-bayd, quiere decir frieron el huevo. Ahora aquí el verbo en forma activa, qala, qala, con alef abierta, qala, y el presente, yaqli, 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 frío, fríe. Vamos entonces, dijimos que el que hace la acción se le dice qalin, qalin, ¿verdad? El que fríe, la persona que fríe, qalin, y con el alef lam al qali, y lo frito, entonces decimos maq, sukun en la qaf, maq, el lam, maq, li, y el ya al final, maqliyun, maqliyun, que significa frito, maqliyun, frito. Con la siguiente página. Continuar los ejercicios que faltan. Entonces tenemos al verbo el verbo shuwiya, shuwiya, que es la forma pasiva del verbo shawa, shawa, en forma pasiva, en forma activa. Shawa es el verbo asar, de asar un pollo, asar, o la parrilla, asar en parrilla. Shawa, yashwi, yashwi, ¿verdad? El asó, el asa la parrilla, o hace la parrilla. Entonces, shawa, yashwi. Entonces, este es un verbo que le dicen un verbo, vamos a ver la acotación que está abajo, se le llama al-lafif, ma'an naqis al-yai, لكونهما مشتركان في هذه المسألة. Entonces es un verbo que tiene dos letras, en este caso tiene el waw y la ya y el alef al final, son dos letras, que es el alef, el waw, el ya, que son las letras consonante acento, y se juntan aquí, por lo tanto se le denomina lafif.
Pero se entra en esta clasificación porque al ponerlo en presente termina en ya. Entonces entra dentro de lo que es el naqis ya'i. Entonces, por lo tanto, seguir este mismo patrón. Entonces, lo asado o lo que ha sido asado se le denomina, se le dice, siguiendo el patrón, mash, mashwi, mashwi, mashwi. Mashwi es lo asado. Mashwiyun, lo asado. Y aquí tenemos el verbo kawa, que es el verbo planchar. Su forma pasiva es kuya, como plancharon. Kawa planchó, yakui plancha. El verbo planchar. Entonces, la camisa si está planchada, lo planchado se le diría, siguiendo el patrón, mac, maquiyun, planchado. Macui, mac, macui, planchado. Entonces ya tenemos el ismul maf'ul de estos dos verbos. Vamos con el ejercicio número 14. Dice, صيغ أسماء المفعولين من الأفعال الآتية. Hay que hacer el ismo maf'ul de los verbos siguientes. واذكر نوع كل فعل y nombrar el tipo de cada verbo. واذكر نوع كل فعل منها على نحو التالي. على نحو الآتي. Entonces hay que nombrar el tipo así como tenemos el ejemplo. Dice el verbo, ya vimos este verbo, shawa, es naqis yayi. Este es el nau'u, el tipo, ya que es naqis porque termina en una vocal ya. Y el fi'l es shuwiya, porque el ismo maf'ul lo toman de la forma pasiva. Aquí sería un waw, shuwiya. Y el ismo maf'ul al masughu minhu es mashwi, que es asado. Asluhu mash'uyun. Vean que es un poco enredado pronunciarlo, por eso se va a la abreviación mashwiyun. Mashwi, que decir mashuyun. Vamos a ver los verbos que nos da este ejercicio. Tenemos el verbo kutiba, que es la forma pasiva del verbo kataba, que es el verbo escribir. Aquí escribieron. Y lo que quiere es que mostremos el ismul maf'ul. Vamos a ponerlo aquí. El ismul maf'ul del verbo kutiba. Entonces, maktub. Maktub. Quiere decir lo escrito. Del verbo ujida. El verbo ujida que tenemos acá. Ujida. Su forma pasiva sería ma'khud. Ma'khud. Con ja, ma'khud. Y el ain tiene sukun. Ma'khud. Que es tomado. El verbo tomar o agarrar. Ma'khud es lo agarrado o lo tomado. Vamos con el verbo su'ila, que es la forma pasiva del verbo sa'ala, que es preguntar. Entonces lo preguntado, que es el ismul maf'ul, sería mas'ul. Más el hamza y el waw, mas'ul. Mas'ul sería lo preguntado. Vamos ahora con el verbo quri'a, que es la forma pasiva del verbo qara'a, que es el verbo leer.
qara'a, su forma pasiva es quri'a. Vamos ahora a poner el ismu al-maf'ul del verbo quri'a. El ismu al-maf'ul sería, lo leído sería maqru'un, lo leído. Maqru', el u, la ra, maqru'un. Voy a ponerlo aquí, maqru'un. Y el hamza, maqru', y el hamza va maqru'. El hamza se puede poner sobre ninguna letra, sin ninguna letra, maqru'un. Creo que vamos a ver si ya lo hicimos para confirmar. El ismu maf'ul del verbo qara'a. A ver si lo hicimos. Qara'a. Vamos a confirmar el verbo qara'a. Creo que lo vimos en la clase anterior. Pero si no me equivoco, así es, porque tiene el hamza al final. Qara'a maqru'. Si alguien que lo ha confirmado, lo puede, si no hace el comentario, entonces está bien. Maqru'. Que seguimos. Entonces después vemos si estaba bien. Maqru'un. Aquí lo tenemos, el verbo que es el verbo maqru', que es el verbo lo leído, ¿no? Este es el sustantivo se refiere a lo que fue leído. Maqru'. Maqru'un. Maqru'un, lo leído. Después viene el verbo surra, del verbo sarra, que es sarra, sarra es como estar feliz. Y aquí está la forma pasiva, surra. Y el ismu al-maf'ul sería masrurun, masrur es feliz, ¿verdad? Sarrin sería el que da felicidad y el masrur es donde recae la felicidad. Por ejemplo, decimos ana masrur, quiere decir estoy contento. Pero ¿qué me contentó? Lo que me contentó sería el ismul fa'il, sarrin, y el masrur lo contento. Wazina, que es el verbo pesar. Tenemos el verbo kala, que también tiene casi el mismo significado, y wazana, de pesar. Aquí está en forma pasiva, wazina. Y lo pesado, que es el ismul maf'ul, se le denomina mauzun. La zay, el waw y la nun. Mauzun, lo pesado, mauzun. Tenemos un verbo sina, con sina. Su origen es el verbo sana y asuno, que es el verbo proteger. Sana y asuno, proteger. Lo protegido se le diría, ya que es un verbo ayuaf, en el medio, y es un verbo ayuaf wawi, que tiene el waw en presente. Por lo tanto, el ismul maf'ul, como el verbo qala y yaqulu, es maqul, y aquí sería masun. Con nun. Masun. Al masun es lo protegido. Masun.
Después tenemos el verbo nusia, del verbo nasia. Aquí está en forma pasiva, nusia, está olvidado. Nusia hada, nusia, por ejemplo, nusia hada al qalam. Olvidaron este lápiz. Olvidaron. Y la forma activa, perdón, es nasia, yansa. Olvidó, olvida. Y lo olvidado se le dice entonces man, si, mansiyun, mansiyun, que sería lo olvidado. También esto es ismul fa'il o el ismul maf'ul deben concordar en el género, así que si están en forma masculina y agregándole la ta, el ismul fa'il o el ismul maf'ul, solamente le agregamos la ta marbuta al final y se convierte en femenino. Y dependiendo del plural, si es el plural regular masculino, ponemos el waw y la nun al final. Y también podemos ver el plural femenino. Entonces, estos toman, como son sustantivos o adjetivos, van a concordar de acuerdo al sujeto, en su forma, en género y en cantidad, y en la determinación o indeterminación. Dice aquí el número 15, el ejercicio número 15, istakhrij, que es extrae o saca, min ad-dars, de la lección, asma al-fa'ilin, nombres al-fa'il y al-maf'ul, las dos, tanto el que hace la acción del verbo como donde recae la acción. Wadhkur asla kulla wahidin minha, y recuerda el tipo o asla kulli wahidin minha, que recordemos cuál es el origen de cada uno. Pero ya como les digo, eso puede ser para quien quiera especializarse en eso, y estas clases son para aprender a leer y saber los significados, más no entrar en la parte gramática fuerte, porque este nivel no es de ese tipo de gramática. Para los que estudian fuertemente sí, pero ahorita vamos a concentrarnos en conocer solamente el ismul fa'il o el maf'ul. Wadkur asl. El asl es lo que dijimos, este es el asl. Cuando un ismul maf'ul está en su forma no abreviada, eso se llama el asl, el origen. Él quiere que nombremos el origen de lo que está en el texto. والفعل الذي اشتق منه, y cuál es el verbo del cual fue tomado. ونوع هذا الفعل, y el tipo de este verbo, على النحو التالي. O sea, imagínate, quiere que busquemos en el texto el ismo, el fa'il o el maf'ul, recordemos cuál es su origen de la palabra, cuál es el verbo del cual se tomó y el tipo de verbo, como tenemos aquí, dice. El ismo el fa'il o el ismo el maf'ul lo nombramos, después dice el fi'l al ishtuqa minhu, el verbo que fue tomado ese ismo el fa'il o el maf'ul, después el tipo de verbo. Solamente estos tres, aunque nos había dicho udkur asla hada o el asl también. Bueno, vamos a ir al diálogo para ver qué tenemos ahí. Vamos a hacerlo resumidamente, no vamos a tardar mucho. Vamos a ver si encontramos alguno. En la lección número 5 vamos a ir el ismo al fa'il o al maf'ul. Rápidamente vamos a tomar algunos nada más y lo hablamos. Aquí tenemos uno que es zaer. Zaer, ¿se acuerdan de zaer? El verbo zara, del verbo zara, es el verbo zara. Y zaer está bien el patrón porque es un verbo fa'il, así que está bien, no tiene ningún asl. Este es el asl, zaer, y es un verbo del verbo zara y azuru, en presente es y azuru, y tiene un waw en el medio, así que es un ajwaf wawi. Listo, vamos con otro, que sería, vamos a ver, muhadir también,
pero eso lo vamos a ver después. Belahur, porque es un verbo, no es de 3 letras, es de más. الزيارة شهير قيلة معهد التعليم اللغة العربية الناطقين también, pero vamos a uno más sencillo. Mahdi, el Mahdi también. Al-Hadi, también Abdul Hadi. Al-Hadi viene del verbo hada, que es el verbo guiar, hada, y este es ismul fa'il, al-Hadi, sin el artículo sería hadin, el ismul fa'il, y es hada yahdi, el presente sería yahdi, termina en ya, entonces es un verbo naqis yayi, listo. Hadi es el que guía. Hadin, ismul fa'il. Vamos a seguir buscando rápidamente. Aquí tenemos otro. Ana mad'uun, Ana mad'uun. Mad'uun, ¿se acuerdan de mad'u? Es el ismul maf'ul. Es el donde recae la acción del verbo. Y el verbo sería da'a. El verbo da'a. Da'a con alef levantada. Da'a y el ain. Da'a, que es el verbo invitar. Y en presente sería yad'u. Yad'u es un verbo naqis wawi, termina en waw. Y mad'uun, este tiene un asl, vamos a decir el asl. El asl sería mad'uun. Mad'uun. Y se abrevia en mad'u. Entonces el tipo de verbo ya lo vimos. Mad'u es el invitado. Mad'uun, invitado. Del verbo da'a. Mazid es también ismu maf'ul del verbo zada. El verbo zada, que es el verbo aumentar, zada. Yazid. Es un verbo ajwaf ya'i porque tiene ya en el medio. Y es ismu maf'ul mazid, que es lo aumentado, o decir o más. Listo, con esos 4 ya creo que tenemos. Vamos a continuar. Entonces, en la clase continuamos. Entonces vimos algunos. Vamos a poner un ejemplo como el ismul maf'ul. Vimos mad'u, el fi'l la ishtuqa minhu, el verbo du'iya. Fue tomado del verbo du'iya, ismu maf'ul, du'iya. Y نوع الفعل نوع الفعل دعا يدعو es un verbo ناقص واوي ناقص واوي. Eso es un ejemplo nada más, pero ya lo vimos en el texto, lo expliqué. Dice aquí el número 16, 16, dice عين أسماء الفاعلين والمفعولين. Entonces aquí vamos a identificar el asma o el ismul fa'il wal maf'ul, tanto el que hace la acción como donde recae la acción. Fil jumalil atia, en las oraciones siguientes. Wadkur asla,
كل واحد منها. Y vamos a recordar el origen de cada uno, tanto del ismul fa'il como el ismul maf'ul. Vamos a ver si nos da tiempo. والفعل الذي اشتق منه, y el verbo del cual fue tomado. ونوع هذا الفعل, y el tipo de verbo. Tres cosas. Bastante. Lo que nos interesa, quiero en esta lección, es que veamos solamente el ismul fa'il. Pero si nos da tiempo, completamos todo lo que nos dice. El número 1 dice Abi. La oración dice Abi qadin. Abi qadin. Abi significa mi padre. El verbo ser o estar. Mi padre es qadin. Qadin es ismu fa'il. Ismu fa'il. Qadin significa juez. Mi padre es un juez. Abi qadin. Qadin viene del verbo qada yaqdi. El verbo es qada, 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 qada yaqdi. Qada yaqdi, en presente es yaqdi. Yaqdi, que es el verbo juzgar, ¿no? Qada yaqdi. Y aquí tenemos el ismul fa'il es qadin, qadin. Yaqdi, si vamos a ver el origen, ver el asl, es el naw' al fi'l, el tipo de verbo, es un verbo, como termina en ya, es un verbo naqis, yayin, yayin, naqis yayi. Ahora, y el asl, creo del verbo qada yaqdi, sería qa, qadi, qadiyun. Vamos a ver aquí si tenemos el asl para recordarnos de este. Ismul fa'il. Entonces اسم المثال الفعل الأجوف للمبني للمعلوم واذكر ثم أكمل الناقص. تأمل المثال الفعلي الأجوف المبني للمجهول. Entonces زاد. Aquí tenemos el ismul fa'il del verbo مضاعف. Y aquí el أجوف الواوي. Y aquí el ismul fa'il للأجوف الياي. El naqis al wawi es, aquí tenemos, este sería qada yaqdi. Vean aquí es el mismo patrón, qada yaqdi. Este no tiene asl, así mismo es. Aquí no tenemos el asl. Entonces tenemos aquí el verbo, como vimos, al qadi o qadin. Sigue este mismo patrón. No nos muestra aquí el asl, pero seguimos. Vamos a continuar. Entonces tenemos aquí ya Ana Abi Qadin. Mi padre es un juez. Entonces acuérdense que este doble I que tenemos aquí es propio de la palabra, ya que es un ismul fa'il de un verbo naqis ya'i. Y al agregarle el artículo se le pone el ya por la doble I. Al qadi, el juez. Seguimos con la siguiente página. La número 2, ejercicio número 2 dice Ma ajmala. Ma at-ta'ajjubiyya es un ma de exclamación, como decir qué bello, ¿verdad? Ma ajmala, ajmala.
Ma ajmala. Y este es un superlativo que se coloca la vocal A porque viene después de una ma ata'ajjubiyya, ma exclamativa. Ma ajmala, qué bello. Qué bella hada al beita. Qué bella es esta casa. Al mabniya. Aquí tenemos el ismul maf'ul del verbo bana. Al mabniya. Vean que aquí el ismul maf'ul es adjetivo de la palabra al beit. De esta casa construida bil hajar. Construida de piedra. Entonces vean el uso de conocer el ismul fa'il o el ismul maf'ul de aquí. Entonces la palabra al mabniya sigue el mismo patrón de esta, alef, a con a, y artículo, está determinada, masculino, masculino, y es ismul maf'ul de al-beita. Al-beita al-mabniya significa entonces la casa construida, bil hajar, de piedra. Al-hajar es piedra. El bi, harfu jar, preposición bil hajar, de piedra. Ma ajmala hada al-beita al-mabniya bil hajar. Qué bella es esta casa, casa construida de piedra. Número 3, perdón, Thalatha. Asaimun anta. Asaimun anta. La palabra saim es ismu fa'il, es el que hace la acción del verbo, y el verbo en este caso, aquí es saim, viene el verbo sama y asumu, que es ayunar. El verbo ayunar, el ayunó, el ayuna. Sama y asumu saim. Saim sería el que hace la acción de ayunar. El ismul fa'il, saim, es el ayunante. Asaimun anta, tú eres ayunante, tú eres un ayunante. Asaimun anta, y viene el verbo sama y asumu, es un verbo ayuafwawi. El número 4, arba'a, uhibbu, amo, uhibbu, del verbo ahabba, ana uhibbu, amo, al-lahma, me gusta la carne, al-lahma, maf'ulun bihi, con vocal a, es donde recae la acción del verbo, uhibbu al-lahma, me gusta la carne, al-mashwiya, mashwiya es el ismul maf'ul del verbo shuwiya, que es el verbo asar, me gusta la carne asada. Y aquí el ismul maf'ul es un adjetivo de la palabra al-lahma, que es la carne. Entonces sería uhibbu al-lahma al-mashwiya, y es masculino, masculino, concuerda con el género, con la determinación y con la cantidad. Al-lahma al-mashwiya, me gusta la carne asada, y al-bayda al-maqliya, wal-bayda al-maqli. Al-maqli, al-bayda es el huevo. Al-maqli viene del verbo quliya, que es qala, yaqli, que es freír. Y al-maqli es el huevo frito. Me gusta el huevo y el huevo frito. Concuerda con el artículo, vocal, a, y masculino, masculino. Y en la cantidad, singular. أحب اللحم المشوية والبيض المقلية. Número 5. الدال على الخير. الدال على الخير. الدال es ismo el fa'il del verbo dalla, un verbo muda'af. Dalla, que es un verbo, dalla es como guiar, de guía. Por ejemplo, guiaste hacia un lugar, un guía, o le mostraste el camino o la prueba. Entonces se toma la palabra ad-dalil, que es la prueba. Ad-dallu es el ismo el fa'il del verbo dalla, dulla. Entonces, ad-dallu ala al-khair. Ad-dallu ala al-khair dice el que guía hacia el bien, ala al-khair, al bien, ka,
K de tashbih es como, el que guía hacia el bien es como, esta kaf es como decir como, de semejanza, de semejanza, de parecido. Ad-dallu ala al-khair, el que guía al bien es como fa'ilihi, kafa'ilihi. Fa'il es el que hace una acción, como el que lo hace, quiere decir, el que guía hacia algo bueno es como aquel que lo hace. O sea, quiere decir que toma la misma recompensa solo porque guiaste hacia el bien, mostraste el buen camino sin necesidad de que tú hagas la acción, solo mostraste. Es decir, por ejemplo, vamos a dar, den caridad, ¿verdad? Y muestra cómo hay que dar la caridad. Es como aquel que lo hace. ¿Por qué? Porque está haciendo una buena acción, guía a la gente hacia el bien. Entonces es como si él toma la acción, la recompensa del que lo hace. Entonces dice, Ad-dallu ala al-khairi kafa'ilihi. El hi regresa al khair, al bien, como el que lo hace. Kafa'ili. Fa'il es el que hace la acción. Aquí tenemos tres palabras. La palabra kaf, que es el tashbih, que significa como, de semejanza, ka, más el ismul fa'il, fa'il, más el posesivo hu. Kafa'ilihi. Este regresa al khair. Este es como si el que lo hace. Kafa'ilihi. Dallu ala al-khair kafa'ilihi. Ese es un dicho. Número 6. Qala li ummi. Qalat. Me dijo. El li es la preposición con el ya del posesivo. Me dijo. Ummi, mi madre. Qalat li ummi. Me dijo mi madre. Malabisuka. Malabis es malabisuka, el que es posesivo. Tu ropa. Malabisuka. Maghsula. Maghsula. Wa makwiya. Entonces, plural de cosas, el plural de cosas se considera singular, plural femenino. Singular femenino y el singular femenino, entonces tiene que ir un singular femenino y aquí maghsula es un ismul maf'ul, igual makwiya, ismul maf'ul, y concuerda con el género que es singular femenino, por lo tanto se le pone una ta marbuta y ta marbuta al final en señal del género femenino. Está indeterminado, malabisuka maghsula. Aquí está indeterminado, no es un adjetivo de él, es un na'at o al man'ud. Esto sería un man'ud, es calificativo, pero está en el lugar del predicado. Está en predicado porque si fuera parte del sujeto, ya que el sujeto, que es la ropa, está determinada con la preposición malabisuka, es decir, tu ropa, está determinada por el mudafun ilayhi, este es mudaf y el kaf mudafun ilayhi, está determinada, pero entonces este es el sujeto, malabis, el sujeto y el predicado sería maghsulatun wa makwiyatun. Entonces sujeto y maghsula, predicado y makwiyya. Entonces, ¿qué significa? Malabisuka, tu ropa está, el verbo ser o estar, tu ropa está maghsula, lavada y planchada. Maghsula wa makwiyya. Entonces los dos son ismul maf'ul. Del verbo ghusila, 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 del verbo ghasala, lavar, y makwiyya del verbo kuwiya, que es planchado. Ghusila kuwiya. Aquí está en forma pasiva el verbo ghusila y kuwiya, ya que el ismul maf'ul es tomado del verbo en forma pasiva. Ghusila y es un verbo thulathi, ghasala, el verbo thulathi sahih, y makwiyo es un verbo lafif o naqis kawa yakwi, naqis yayi. Vamos con el número 7, sab'a.
رجعت عائشة من الطائف. Regresó Aisha es un nombre femenino, Aisha min al-Taif, de Taif, una ciudad en Arabia. في الأسبوع رجعت عائشة من الطائف في الأسبوع الماضي. La semana pasada. Al-Madi es del verbo mada y entonces es la semana pasada. Al-Usbu' al-Madi. Aquí tenemos uno, el ismul fa'il, el verbo Aisha. Aisha es ismul maf'ul. Es un nombre, pero también es tomado del ismul maf'ul, del verbo Asha, que es el verbo, como decir, vivir. Asha y Aishu, vive. Entonces, Asha y Aishu, el ismul fa'il es Aish. Este es el masculino, Aish. Y el femenino solamente se le agrega la tamarbuta, es Aisha. Aisha. Muy bien, Aisha, ya lo vimos. También la palabra Taif del verbo Tafa, Yatufu, Taif, ismu maf'ul. Aquí es un nombre de ciudad. Allá en Arabia, Taif, del verbo Tafa, que es el verbo circunvalar o darse vueltas, también es tomado del verbo Tafa. Número 8. La tajaf. La tajaf. El la es un la annahia de prohibición negativo. Dice la tajaf. No temas. El verbo jafa y ajafu, tajaf. No temas. La tajaf. Fa innaka. Fa de causalidad. Inna. Fa inna. Pues ciertamente. Sirraka. Aquí tenemos mudafo, mudafo ilayhi. Sirra, fa inna afecta la palabra al sustantivo sirra, que es sirrun, y le pone vocal a, fa inna sirraka, y una sola a, sirra, porque es mudaf, y el mudafo ilayhi es el pronombre posesivo, que es tu secreto, pues tu secreto, masun. Masun es el ismul maf'ul del verbo sana. Sana, ¿verdad? Que es proteger. Sana y sana y asunu. Y asunu. Sana y asunu. Pasado y presente. Masun. No temas. La tajaf. La tajaf fa inna sirraka masun. No temas que tu secreto está protegido. Está bien guardado. Tis'a. Me disculpan que tengo un poquito de gripe. Aina al-mas'ul an el-imtihan. Aina, ¿dónde está? Aina al-mas'ul. ¿Se acuerda el mas'ul? Es el ismul maf'ul del verbo su'ila. 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 Su'ila, que fue preguntado. El verbo en forma activa, sa'ala yas'alu sa'il mas'ul. Al mas'ul. Aina al mas'ul an el imtihan. También sa'ala viene del verbo preguntar, pero también aquí en este sentido, que es el mas'ul, puede ser el preguntado y también puede ser el responsable. Toma también el significado de el responsable. Aina al mas'ul. ¿Dónde está el responsable? Y aquí viene la preposición que le da este cambio de significado, que es an. En el mas'ulu an, ¿dónde está el responsable de al-imtihan? Al-imtihan es el examen. ¿Dónde está el responsable del examen? En el mas'ulu an el imtihan. ¿Dónde está el responsable del examen? Número 10, ashara. A de pregunta, la de negación, la annafia, ala tazalu, naiman, ala tazalu, el verbo la tazal,
que es una negación. La tazal es todavía, se puede traducir como todavía. Ala tazalu na'iman, na'iman, na'iman. Ala tazalu na'iman, dice, todavía estás dormido. Ala tazalu na'iman, es como todavía duermes, todavía estás dormido. Ala tazalu na'iman. Na'iman es el ismul fa'il del verbo nama, el verbo dormir. Nama yanamu. Nama yanamu. Nama yanamu. Durmió, duerme. Nama yanamu. Entonces el que hace la acción, el durmiente o el que duerme, se le llama naim. Naim. El hamza sobre el ya. Naimun. Naimun. Dormido. An-naim, el dormido. Ala tazalu naiman, dice, todavía duermes, todavía estás durmiendo, todavía estás dormido. Dice, qum, levántate. Qum, del verbo qama. Qama, el imperativo, qum, tú, levántate. Qum, párate, qum. Fa, pues, qat, ¿cierto? Pues, uddina, del verbo adhana, que es hacer el llamado a la oración. Faqat uddina, y el qat nos da ese sentido del verbo que le sigue, de que realmente ha sucedido. Le da una entonación como de que ya pasó. Aquí el verbo está en forma pasada y en forma pasiva, porque no hay el sujeto que lo hace, así que es uddina, sigue el patrón uddina, como kutiba. Faqat uddina, pues ya hicieron el llamado lil asri, que es la oración del asr, que es la oración de la tarde. Ala tazalu na'iman, dice, todavía estás dormido. Qum faqad uddina lil asri, levántate, pues hicieron el llamado de el asr, que es la oración del asr de la tarde. Número 11, 11. La turaddu, la turaddu as-sil'ata, el verbo turaddu, del verbo radda y aruddu, del verbo radda. Radda es devolver. Radda es un verbo muda'af, tiene shadda. Radda, devolver. Y radda y aruddu, taruddu. Aquí cuando sigue el patrón de que el prefijo verbal tiene la U y la letra que sigue, entonces en este cambio tiene A, está en forma pasiva, en presente pero forma pasiva. La turaddu as-sil'ata. As-sil'ata es la mercancía. La turaddu sil'ata, no se devuelve la mercancía. Al-mabi'a. Al-mabi'a es el ismul maf'ul del verbo bu'iya. Ba'a, que es el verbo vender. El presente es yabi'u. Yabi'u, la forma pasiva es bu'iya. Bu'iya. No, la forma pasiva es yuba. Tuba, ¿verdad? Bu'iya, pero en pasado. Bu'iya. Ba'a, bu'iya. Ok. Entonces, la turaddu sil'atu al-mabi'a. Entonces, el ismul maf'ul sería mabi'. Mabi'un. Y el forma del género, ya que la palabra sil'a es femenina, debe ir el ismul maf'ul concordando con la ta marbuta también. La turaddu sil'atu al-mabi'atu. Tiene artículo, en este caso es un adjetivo. Es parte de la palabra, ya que es un calificativo, no es verbo, sino es, en este caso como hay verbo, la turaddu es naib al-fa'il, naib al-fa'il, ya que es, el verbo está en forma pasiva, no hay fa'il, no hay quien hace la acción,
no que regresa, sino que la palabra, el maf'ulu bihi, toma el lugar del fa'il y se llama naib al-fa'il, el que toma el lugar del fa'il. Entonces dice, la turaddu sil'atu al-mabi'atu, no se devuelve, no se regresa la mercancía vendida, la mercancía vendida. No se regresa la mercancía vendida, ma lam takun ma'iba, ma'iba, que no tenga, si no tiene un defecto, si no tiene un defecto, ma lam takun ma'iba, ma'iba, creo que también es ismul maf'ul del verbo aba ya'ibu, aba ya'ibu, aba, de tener un defecto, defectuoso, aba ya'iba, ya'ibu. Y el ismul maf'ul es ma'ib. Y como está hablando de sila, sila tiene ta marbuta, por lo tanto también el otro ismul maf'ul debe tener ta marbuta. Ma lam takum ma'iba. Ma'iba, que no esté defectuosa o dañada. Ma'iba con ain. Ma'iba. Ma'ibatan. Ma lam takun ma'iba. Ma'iba en este caso, como está el verbo kana, kana yakunu, ismu kana, jabar kana. Entonces el ismu kana, este ma'iba está en el lugar de jabar kana, y jabar kana es mansub bil fatha. Mansubun bil fatha. Ma lam takun, y aquí el lam es un lam de negación de tiempo pasado y afecta al verbo que le sigue, que es el verbo kana. Kana yakunu takunu, debería tener una waw, es el verbo takunu, pero como está afectada, aquí se le quita este waw y queda takun. Ma lam takun ma'iba. Seguimos, que no haya estado dañado. El número 12. Número 12. Ajib an su'al tali. Ajib, responde, an su'al, la pregunta, at-tali, la pregunta siguiente. At-tali es lo que le había dicho a ustedes, que también tenía el significado de siguiente. No sé si este es del verbo tala. ¿Se acuerdan que les dije si es del verbo recitar, que es tala yatlu? O puede ser de un verbo tala con alif abierta, tala yatlu, tali. Entonces, sí sabemos que talin en este caso es el siguiente. Responde anis su'al tali. Responde a la pregunta siguiente. Cualquier cosa, cualquier comentario que encuentren algo sobre la palabra at-tali. He buscado muchas cosas, pero le puedo resumir que puede ser una variante del verbo tala, o que termine en alef mamduda, o puede terminar en alef abierta. Pero lo que nos interesa saber es que at-tali es el siguiente. Quien quiere profundizar más puede buscar en los libros de gramática árabe. Ejercicio número 13. An Abi Huraira. An Abi Huraira. Este es un hadith. Y hemos hablado en forma resumida de los hadices, en forma breve. No resumida, en forma breve, de que los hadices son los dichos y hechos del profeta, que fueron recopilados posteriormente a su muerte. Y no se recopilaron en la época del profeta Muhammad para que no se confundiera con la memorización del Sagrado Corán. Por lo tanto, se memorizó el Corán y los hadices no entran dentro del Corán. El Corán es solo palabra de Allah y los hadices palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o de los compañeros que escucharon o vieron que el profeta dijo o hizo tal cosa. Abi Huraira. Abi Huraira es el nombre de uno de los compañeros, o un apodo del nombre de uno de los compañeros del profeta Muhammad. Dice sobre Abi Huraira radiyallahu anhu, Alá esté complacido con él, anin nabi, sobre an nabi, que el mensajero, que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, qala, dijo. Abu Huraira habla sobre el profeta, sobre el mensajero que dijo,
Yusallimu, yusallimu, que es saluda, yusallimu, del verbo sallama yusallimu, después lo vamos a explicar. Sallama yusallimu, saluda, as-saghir, el más joven o el pequeño saluda ala al-kabir, nos está mostrando los modales de saludo. Dice que el más joven saluda al mayor, al kabir, o al marru, ¿se acuerdan del marru? Al marru ala al-qa'id. Aquí tenemos al qa'id del verbo qa'ada, que es el verbo sentarse. Qa'ada, el ismul fa'il es al-qa'id. Al-qa'id es el que está sentado. Entonces, al marru, que es el que va pasando. Al marru, de marra y amurru. Al marru, ismul fa'il de marra, del que va pasando por alguna parte. El que pasa saluda al sentado. Al marru ala al qa'id, el que pasa saluda al que está sentado. Wal qalilu ala al kathir, el qalil es de poco y al kathir mucho. Y el qalil ala al kathir. Entonces el que viene un grupo que es poco en cantidad, saluda al grupo mayor. Son unos modales que nos enseñó el profeta Muhammad. Yusallimu sagiru, sallama es un verbo de 4 letras. Sallama yusallimu. Es un verbo de forma activa, solo que como tiene 4 letras por la shadda, entonces el prefijo del bar comienza con u. Yusallimu. Está en presente. Saluda el pequeño al grande, el que pasa al sentado y el grupo pequeño al mayor. Wafi riwaya, y en otra narración, yusallimu arrakibu, saluda el que está montado. Ala, rakib es el ismul fa'il del verbo rakaba, yarkabu, rakiba, yarkabu, rakiba, que es el verbo montarse. Rakiba, yarkabu, el que se monta o el montado se le llama arrakib, el ismul fa'il. Saluda al que está montado ala al-mashi, al que camina. Si está montado en un animal, como un caballo, va pasando, saluda al que va caminando. Por ejemplo, le dice assalamu alaikum. Y dice wal-mashi, al-mashi es el que va caminando. Y dice wal-mashi ala al-qa'id, y el que camina al que está sentado. Le dice assalamu alaikum, no el que está sentado. No tiene la preferencia, la obligación de saludar al que está parado. Puede saludarlo, pero el primero que debe saludar, que está obligado según el dicho del profeta, es el que va caminando al que está sentado. O al qalil, al kathir, y el poco, el grupo que es poco, al grupo que es más. Número 14. Dice at-ta'ib, at-ta'ib. Ta'ib, el ismul fa'il del verbo taba yatubu. Taba yatubu es el que se arrepiente. At-ta'ib, el que se arrepiente. Mina dhambi, del pecado, el que se arrepiente del pecado. Ka, el ka de es como. Kaman, como quien. La dhamba lahu, como quien no tiene pecado. El que se arrepiente del pecado es como el que no tiene pecado. At-taibu minan dhambi kaman la dhamba lahu. Este la, lo vimos anteriormente, la al-hijaziyah, es un la al-hijaziyah, la de an-nahya, de negación, y dijimos que entra al sustantivo de la jumla ismiyya, en este caso dhamba, con vocal A afecta al sustantivo y le pone vocal A. Kaman la dhamba lahu, como aquel que no tiene pecado. Kaman la dhamba lahu. Número 15. Qala ta'ala, dijo el Altísimo, o dice el Altísimo en la Surah Ar-Ra'd, el aya número 7, en el Sagrado Corán, dice وَلِكُلِّ قَوْمٍ had. Entonces, ¿cuál sería el ismul fa'il? La palabra had. Had,
que es el ismul fa'il, dice de cada pueblo, likulli qaumin, qaum es pueblo, likulli para cada pueblo, o que cada pueblo tiene un had, cada pueblo tiene un guía. Walikulli qaumin had. No vamos a entrar en detalle a la explicación del haya, lo que nos interesa es ver el ismul fa'il, hadin, del verbo hada, yahdi, hadin. Cada pueblo tiene un guía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el día del juicio final no diga que en el juicio que no le llegó la guía, que no le llegó el mensaje. En un momento le preguntarán y le habrá llegado el mensaje. Solo que la gente se aparta. Número 16. Waqala, y dice en la Suratul Ankabut, Suratul Ra'd es el trueno, Suratul Ankabut es la araña, el aya número 58 dice: Kullu nafsin. Nafs es alma. Kullu es toda alma. Dha'iqatu. Dha'iqatu del verbo dhaqa. Yaduqu. Dhaqa, que es el verbo probar. Dhaqa, y el presente es yaduqu. Dhaqa, yaduqu. Y el ismul fa'il es dha'iq. Pero como nafsun es femenina, se le pone la ta marbuta y está indeterminada. Kullu nafsin dha'iqatu. Dha'iqatu, cada alma, toda alma, probará la muerte. Kullu nafsin dha'iqatu al maut. Al maut es la muerte, el mime está aquí. Al maut. Kullu nafsin, cada alma, probará la muerte. Dha'iqatul maut. Mudaf wa mudafun ilayhi. Dha'iqatul maut. Probará la muerte. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cada alma, toda alma, probará la muerte. Quiere decir que nadie será inmortal en esta vida, sino en la otra, ya sea en el paraíso o en el infierno, después del juicio. Pero en esta vida Dios nos dice: cada alma probará la muerte. Toda persona que estuvo aquí en la tierra tendrá que pasar por la muerte. Nadie vivirá eterno, nadie. Toda persona que vino morirá. Tiene que probar la muerte, es una parte de lo que Alá ha decretado para cada persona que viene a la tierra, porque es el medio de pasar de esta vida a la otra. En el día del juicio final, ¿verdad? Es donde vendrá la vida eterna después del juicio, ya sea en el paraíso o en el infierno. Alá, protégenos y haz que seamos de las personas del paraíso. Número 17. Tunqalu. Tunqalu. El verbo está en forma pasiva del verbo nuqila, naqala yanqulu, naqila yanqulu, que es transportar. Tunqalu salatul jumu'ati, dice, es como aquí el verbo naqala es el transportar, pero aquí está en forma pasiva, es como transportan, pero aquí como se utiliza el verbo también, como que transmiten, también puede transmitirse porque está hablando de bil y da'atein, en las dos estaciones. Y Salatul Jumu'ah es la oración del viernes en congregación del mediodía. Y dice que transmiten la oración del Jumu'ati, tunqalu Salatul Jumu'ati, tunqal es el verbo, Salatu es el naibul fa'il, mudaf o mudafun ilayhi, tunqalu Salatul Jumu'ati, transmiten la oración del viernes o del Jumu'ati, bil ida'atain, en las dos estaciones, al masmu'a wal mar'iyya. Al masmu'a del verbo sami'a, masmu', que es las estaciones masmu'a, que es la que se escucha, quiere decir la radio. Wal mar'iyya, que es la que se ve, del verbo ra'a yara. Mar'iyya, ¿verdad? Ruya, sumi'a. Aquí mar'iyya es la que se ve, y la que se ve es en la televisión y aquí en la radio. Entonces dice, se transmite en la oración del Yuma en la televisión y en la radio. Quiere decir que escuchan en la radio la oración cuando se está transmitiendo el sermón,
y al-masmu'a, y al-mar'iyya es la televisión. Y como es salatu, es femenina, por lo tanto, el adjetivo en este caso tiene tamarbuta y tamarbuta. Masmu'a wa mar'iyya. Masmu'a wa mar'iyya.